también en Francia hay un partido de extrema derecha que es bastante fuerte, que se llama Frente Nacional y que obtuvo más o menos 18% de votos. Entonces, lo que quiero decir es que estamos ahora frente a un problema, el problema económico viró como un problema, se transformó como un problema político. ¿Qué hacer de la Europa? ¿Debemos pensar una nueva Europa o debemos regresar al nivel de las naciones? Pero hoy el problema existe. Estamos dentro del problema. Y pienso, porque soy optimista, pienso que tal vez existe posibilidad de éxito. Eso es la situación de la crisis a nivel internacional. Porque si la euro debería explotar, sabe que las consecuencias en México, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, son muy importantes. Habrá un proceso de contagión más fuerte que en 2008. Segundo punto, el contexto internacional de una manera estructural ha cambiado. El mundo no está como antes. Voy a dar solamente algunos datos. No quiero usar como se dice, de PowerPoint. En 80, cuando se toma solamente los 50 más grandes países exportadores del mundo, en 80, se trata solamente de 30 años detrás. Casi nada, ¿no? Hubo solamente un país de América Latina que era dentro del 50%, la Argentina. Ranking 26. No hubo la China. En 2009, entonces 30 años más, la China ocupa el primer ranking. México, el 12 ranking. Pero después vamos a discutir la significación de este tipo de datos, porque eso sobre todo maquilla con poca valor agregado. Brasil, 24. Argentina, 37. Entonces, el mundo no es el mismo. 30 años antes, solamente un país emergente, la Argentina. Hoy, 1, 2, 3, 4 países emergentes y el primero era China. Más importante entonces desde el punto de vista que los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que desde este punto de vista la división internacional del trabajo ha cambiado. Podemos también decir la cosa siguiente, a saber, hay relaciones hoy entre países emergentes bastante fuertes. Entonces, eso significa que no son solamente relación entre algunas economías emergentes y lo que se llamó las economías del centro. Hoy hay relación también entre economía emergente. Lo que ha aparecido, no tan aquí, ha aparecido también aquí, pero de una manera viciosa. Pero lo que ha aparecido en América Latina es sobre todo las relaciones cada día más fuertes entre China y algunos países asiáticos y los países de América Latina. Y el problema era el siguiente, y que por ejemplo en el caso de Brasil, la China hoy es el primer cliente. Primero cliente. Pero Brasil vende sobre todo materias primas. Argentina vende sobre todo materias primas. Chile vende sobre todo materias primas. ¿Y qué compra Brasil? Brasil compra sobre todo productos manufacturados. Cada día más. Entonces, estamos frente, tal vez, a una situación que parece más o menos la misma que la situación del siglo XIX, al final del siglo XIX, con una división internacional de trabajo. Algunos países venden solamente materias primas y compran producto manufacturado. Lo que quiero decir, hay la aparición de un nuevo, entre comillas, tal vez, de nuevo imperialismo de la parte de la China, que impone precisamente el hecho que, por ejemplo, cuando se vende materias primas, que no hay valor agregada. Pero, el caso de México no tiene nada a ver con la China.
no tiene nada a ver para exportar, porque no tiene soya, no tiene cobre. El peso, por ejemplo, tengo aquí los datos, el peso de México. México es solamente un punto de sus exportaciones a China, solamente un punto. Brasil es 13.2, 13. Entonces lo que quiero decir es que México vende casi nada, pero México compra mucho, es casi 14, en 2009, es casi 14% de sus importaciones viene precisamente de China. Entonces la balance comercial de México frente a la de la China es absolutamente negativa, a la diferencia del caso de Brasil o del caso de Argentina o del caso de Chile. Entonces eso es una especialidad de nuestra manera, una primera habilidad también de México. Segundo punto, la nueva dependencia porque la segunda dependencia, la primera dependencia es vender materias primas, comprar productos manufacturados, pero la segunda, cuando se trata de una relación de fuerza, y ahora se habla de eso, la relación de fuerza, podemos conseguir y ganar dentro de una relación de fuerza con la China. Interesante de ver cuál es el peso de la China por los países exportadores de América Latina y al contrario, cuál es el peso por la China de la América Latina. Hay una diferencia que absoluta. Y hay lo que quiero decir, por ejemplo, si se toma solamente las importaciones dentro de la balanza de pagamento de la China, son solamente 3% por Brasil. Por un país como Chile, un punto. Lo que quiero decir es que de una cierta parte, por los países de América Latina, el peso de la China es mucho importante dentro de su balance, pero por la China el peso de la América Latina es casi nada. Importante sí, porque se trata de producto estratégico, pero el peso total es casi nada. Entonces eso explica la dificultad, de una cierta manera la dificultad de hacer de ganar un conflicto comercial con la China. Tercer punto sobre el contexto que ha cambiado, el contexto internacional ha cambiado. Tercer punto es el nivel de la globalización financiera. Hay una cosa nueva. La gente sabe que durante los últimos 20 años hubo un aumento bastante fuerte no solamente de los investimentos de portafolio, sino también, y tal vez sobre todo, de una cierta manera, de los investimentos extranjeros directos. Se dice que de esta manera. Bien. Lo que me parece más importante es que hoy, desde hace poco tiempo, hay también un rol más fuerte que antes, mucho más fuerte y nuevo, de los países emergentes a nivel de sus propios investimentos extranjeros directos. Lo que quiero decir, los países de América Latina no solamente reciben investimentos directos, sino también van a hacer algunos investimentos directos. Cuando se toma, por ejemplo, los datos, se puede ver, por ejemplo, que por el caso de Brasil, en 80 era 367 millones de dólares, la exportación de capital a nivel de las inversiones directas, y en 2010 era casi 11 mil millones de dólares, un poco más. Entonces se puede ver la diferencia. Se puede tomar exactamente el caso de México en 80, era solamente 3 millones de dólares, casi nada. Y en 2010
era 14.000 millones de dólares. Eso es nuevo, sobre todo por el caso de la China, es mucho más importante. La China hoy exporta bastante capitales, y no solamente de portafolio, sino sobre todo de investimento extranjero directo en los países de América Latina, en los países de economías emergentes. ¿Cómo? Son inversiones de economías emergentes en América Latina. Exactamente. No en América Latina, de Brasil, en todo el mundo, incluido en los países desarrollados. Exportan capitales, no solamente en Brasil, en Argentina, sino también Brasil en China, en los Estados Unidos, seguro en China. Bien, eso me parece nuevo. Entonces, la globalización al nivel financiero es bastante fuerte y un poco diferente. Y también hay otro aspecto, en mi opinión, hay otro aspecto que no es tan nuevo, este aspecto. Es lo que se llama la volatilidad de las entradas de capitales antes de la liberalización y entre la época de la liberalización y la crisis. Y para hacer una comparación se toma los años de la liberalización hasta la crisis, el número de años, se toma antes de la liberalización el mismo número de años. Son los trabajos de Gabriel Palma que tal vez la gente conoce. Son interesantes de ver que la volatilidad de antes de la liberalización y también entre la liberalización y la crisis son mucho más importantes, mucho más fuertes en América Latina, tengo aquí los datos, que en los países asiáticos. Eso también es un fenómeno no tan nuevo, pero un fenómeno importante. La tercera parte, porque el tiempo fila, la tercera parte es un análisis de cuáles son las consecuencias posibles de la crisis en América Latina. 3 puntos, siquiera. 3 puntos. Yo quiero retomarme a 3 puntos, entonces. Primer punto. Disculpa. 3 puntos, entonces. Primer punto, sobre la primera vida. Segundo punto, la desindustrialización. Tercer punto, existe salida posible de la crisis. ¿Y cuáles son las condiciones? Entonces, 3 puntos. Primer punto, tal vez la gente se recuerda, si conocen los relatorios de l'OCDE, que en página 47, me recuerdo, en el año 2008, el relatorio sobre la América Latina, la OCDE dijo que el país menos vulnerable de todos los países de América Latina era México. Como la gente sabe, tal vez, México sufrió mucho más de la crisis en 2009 que Brasil y Argentina. Y entonces eso para decir que nuestros amigos de algunas instituciones internacionales pueden equivocarse. ¿Y cómo se explica eso? Porque eso me interesa, ¿no? No son completamente ciegos. Eso se explica de la manera siguiente. A saber que los economistas de las instituciones internacionales en esta época, ahora revisaron la opinión, los economistas trabajaron con algunos índices de vulnerabilidad. Primer punto, se puede ver, por ejemplo, que en casi todos los países de América Latina, a excepción de México, el balance comercial era positivo, al contrario de lo que se pasa 10 años antes. Eso es un buen punto. Bien, segundo punto,
es que el problema de deuda externa no es un grande problema hoy. Era, pero hoy no. Entonces, menos vulnerabilidad. Tercer punto, las reservas internacionales. Muchos países de América Latina tuvieron un montante de reserva internacional tan fuerte que ha parecido eso como la traducción de una capacidad de resistir a un fenómeno de contagio. Bien. Y en final, 4 puntos, es que el hecho que los países de América Latina tuvieron la capacidad también de exportar capital, inversión directa. Entonces, se calcula un índice y a partir de ese momento se concluye que efectivamente hay menos vulnerabilidad que antes. Podremos también añadir el hecho que el déficit presupuestario es mucho menos, que el nivel de inflación es mucho menos alto que antes, etcétera, etcétera. Bien. Lo que quisiera decir es que en hecho hay más vulnerabilidad y que eso explica la crisis de los años